Esto es Subterfuge Radio. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos y abrimos las puertas de Casa Cavestany. Nuevamente os damos la bienvenida desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante a este tercer programa de Casa Cavestany, como siempre en Subterfuge Radio. Con el permiso de Sergio y tras prometerle que dejaremos todo tal y como nos lo hemos encontrado, hoy no tenemos nuestra habitual cata de productos, sino que hemos transformado la mesa del estudio en una mesa de comedor en la que contamos con unos comensales de lujo como son José Ángel Mañas, Víctor Lenore y el jefe de todo esto, Carlos Galán. Como os anticipaba, y podéis ver si es que nos estáis siguiendo en el canal de YouTube, hoy tenemos un programa más fiel a lo que es una reunión habitual de Casa Cavestany, con un menú corto, eso sí, del que daremos buena cuenta a lo largo del programa. Bueno, como os decía en la presentación, hoy contamos con José Ángel Mañas, escritor, periodista, escritor de éxito, guionista, algunas de sus libros, novelas se han llevado al cine, como fue Mensaca, como fue Historias del Cronen, que se cumplió hace poco 25 años de la publicación del libro, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Sí, hombre, de todo lo que has dicho, me falta decir novelista. No, pero yo es que escritor es que yo reivindico mucho la condición de novelista. O sea, escritor me parece que lleva una mayúscula, o sea, que necesitas un poco una tribuna para hablar al mundo, y novelista es una cosa como más técnica. Bueno, yo me he leído Conquistadores del Imposible, que no es una novela, es una novela histórica, ¿no? Sí. No es una novela histórica tipo Posteguillo, pero bueno, es un libro muy, muy atractivo, ¿no? Es novela, en ese caso histórica, sí, ahí recreé un poco todo el tema Conquista América, bueno, pues porque es que es muy, muy novelesco y ocurrieron unas cosas muy singulares, y hay muchos personajes peculiares, ¿no?, que se le podía sacar su jugo. Yo que soy un apasionado del tema, ¿tú distingues entre descubridor y conquistador? Sí, hombre, sí. Una cosa es el descubrimiento, o sea, son etapas. Luego está la conquista, que no hay otra palabra que hacer. Luego tienen que administrar aquello. O sea, hay una serie de facetas de todo aquello que sucedió que sí son diferentes, y cada, o sea, que decir, un tío como Cabeza de Vaca es un explorador, es un señor que no ha hecho que sencillamente, le cogieron esclavo durante un tiempo, naufragó y se tiró meses andando pues de la costa esta a la costa oeste, ¿no? Entonces ese tío no le pueden meter como conquistador, es otra cosa, ¿sabes? Colón sería un descubridor. El conquistador es Hernán Cortés, que sabe a lo que va, llega, quema los barcos para que nadie pueda volverse y todos para adelante, ¿no? Y luego hay personajes, pues claro, que hay de todo tipo, porque puedes tener un Gonzalo Guerrero, que es este tío que se hace jefe maya, ¿no? Que tiene también su recorrido peculiar. Entonces luego lucha contra los españoles, ¿no? Es también un personaje peculiar que hay. Entonces todo ello hace que hay un cóctel de muchísimas cosas, y sobre todo anécdotas
muy novelescas, ¿no? Que a mí es lo que yo quería sacar y lo que me interesaba, porque claro, es un tema peliagudo. Y hay una serie en Movistar de 6 o 7. Sí, esa no la... Está bastante bien, a mí me gustó. Esa no la vi, sí, es una cosa, sobre todo es una cosa muy singular, o sea, ahí es como surrealista, o sea, quiero decir que de repente una cuarta parte del planeta no esté sea totalmente desconocida y de repente te topas con ello, ¿no? Bueno, ese momento para los europeos. Desconocida para los europeos, sí. No, claro. Pero... en todo caso se integra así en la cultura global y hay quiero decir que el momento en el que Cortés llega a Tenochtitlán y se dan este abrazo, ¿no? con Moctezuma, pues es un momento muy icónico, muy especial, ¿no? Y claro, es un choque bestial. Bueno, nos hemos puesto a hablar de un libro. No, es que has arrancado una cosa. Un tema que me gusta. Nada, sí, pero bueno, hoy venimos a hablar de una vida de Bonaparte. Lo que voy a hacer es sencillamente, ya para cerrar este asunto, ¿no? Que hay una cosa también, ahí había realmente dos culturas importantes, eran los incas y luego arriba estaban los aztecas, que habían dominado a los mayas, pero bueno, eran las dos grandes culturas, y si no llegan a irrumpir los europeos, pues habría ocurrido pues como con Roma y Cartago, ¿no? Y entonces una de las dos se habría hecho con el territorio y a lo mejor habría sucedido al revés, ¿no? En todo caso es una cosa como muy especial, muy singular, pero también muy delicada, ¿no? Es verdad que es un material absolutamente inflamable que yo lo he cogido con manos de novelista, ¿no? Así, fantástico. Bueno, comentaros, perdonad, que estamos degustando unas patatas revolconas con torrendos, unas patatas a la numantina, que consiste en un timbal de patata rodeado de torrendos, cual muralla. Por el otro lado tenemos también a Víctor Lenore, periodista cultural, ensayista, escritor. Has escrito mucho sobre música, ¿no? Sobre Madonna, lo tenía aquí, lo había estado... sobre los Lemonheads, sobre Jim Morrison. ¿Odias la movida? A mí es que me gusta la movida. Bueno, está bien empezar discutiendo. No, está muy bien que este primer programa lo hagamos aquí, en un terreno neutral. Sí. Autor de indies, hipsters y gafapastas y de espectros de la movida. En ese estuve en la presentación, que creo recordar que fue en la librería esta que está al lado de mi casa, en Rafael Alberti, ¿no? Fue en Rafael Alberti con César Rendueles. Yo fui con Porres y tal. Sí. Bueno, pues bienvenido. ¿Tú también tienes algo que opinar sobre este tema de los conquistadores? Lo primero que opino es que los torreznos y el chorizo están espectaculares. Así que esa es mi primera opinión. Y bueno, con la conquista, mi opinión... Yo últimamente pienso mucho y discuto mucho con los amigos, ¿no? En prensa sobre el complejo cultural de España, ¿no? Como parece que todo lo que hemos hecho es algo de lo que avergonzarse en vez de un proceso histórico normal donde hay cosas que se hacen bien, cosas que se hacen mal. Y eso, como la mayoría de mis amigos son de izquierdas, pues de vez en cuando discuto de estas cosas con ellos. Bueno, y en tercer lugar tenemos a Carlos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí degustando estos torrendos, que no es la primera vez. Soy un afortunado. Un habitual de Casa Cabestany y de la de Lecheta Cobarde, que es el grupo de WhatsApp. El grupo que tenemos. Nos llamamos los que asistimos regularmente a un placer a Casa Cabestany. Estoy encantado además que hayas trasladado ese espíritu al estudio de Alfonso Santiesteban y además con dos personas, bueno, que creo que personalmente, pues bueno, son personas importantes en mi vida, ¿no? José Ángel, bueno, autor de Historias del Cronen, que para mí, bueno, ya se lo conté en persona cuando nos conocimos, para mí ya sabéis que fue un break personal muy importante y profesional, porque bueno, fue cuando metimos la canción del Chup Chup de Amsterdam Blonde y bueno, de alguna manera supuso para mí como Pero el disco no lo produciste, ¿no? O sea, no, esto lo sacó era en algunos... No, y tengo que contar una que es muy gracioso, que bueno, por circunstancias nos conocimos hace un año, pues es decir, 20 y pico años después de Historias del Cronen, y bueno, nos invitó un amigo a ir juntos a comer al taller de Can Roca, por supuesto inferior al nivel de Casa Cabestany. Y entonces nos conocimos en el AVE, que íbamos juntos y tal, no sé qué, estuvimos hablando y tal. Y cuando llegamos a Girona, pues yo me bajé, nos bajamos y de repente dice José Ángel, coño, mi móvil.
se sube al AVE, empieza a buscar el móvil y en ese momento el AVE cierra las puertas y sigue para adelante, ¿no? Por lo cual le vi en la puerta del AVE tal y dije, joder, he tardado 25 años en conocerle, tío, y el tío se me está yendo para atrás. Bueno, afortunadamente luego volvió, ¿no? Y luego Víctor, pues como una persona muy importante porque, bueno, de alguna manera supone... Nosotros, bueno, empecé haciendo un fanzine, cuando hacíamos fanzine y escribíamos fatal, intentábamos ponerle corazón y a las cosas, pero evidentemente estábamos muy limitados en muchas cosas y Víctor supone que es la generación que llega y que rompe y que de repente eran unos niñatos insultantemente sabios y que sabían sobre muchas cosas y tal. Y bueno, y hemos tenido en nuestra vida pues muchos encuentros y desencuentros, pero bueno, es para mí, la gran apuesta ahora mismo de Subterfuge Radio. Tiene un programa estupendo, ¿no? Lo siguiente, del que estoy muy orgulloso que forme parte de esta gran familia, por lo cual es eso. Pues, a mí me gustan mucho las entrevistas totalmente, que haces también. Yo se lo digo, además y me hacen pensar. No, y que va creciendo de una manera bestial. Y que la tercera pata seas tú, que eres un gran amigo, un gran cocinero y tal, eso, pues bueno, pues me hace estar en un momento realmente increíble. Así que nada, muy contento de estar aquí y compartir con vosotros de entrada estos torrendos que están increíbles. Tus entrevistas me hacen pensar que no pienso. Porque a veces, valga la redundancia, porque escucho unas reflexiones que digo, joder, según quien las diga, o ideológicamente esté de acuerdo con él o no, pero dices, joder, la gente le da el coco, ¿no? Sí, eso es un criterio. Para mí, para elegir invitados es parecido a lo que tú dices. Gente a la que he leído y que me ha hecho pensar y que me ha hecho darme cuenta de que no lo había pensado con suficiente profundidad, digo, pues voy a traerle y a compartirlo con quien quiera escuchar. Claro. Uh-huh. Hombre, yo creo que todos coincidimos en una época, ¿no? En la época de finales de los 80, principios de los 90, en el José, en el Jam, por Malasaña. En el Jam, ahí nos conocimos todos. ¿Tú también ibas al Jam? Yo era más del Maravillas, lamentablemente. Un poquito mejor, ¿no? Esos años se notan. Claro. Pues sí, ¿no? Yo creo que el José en la calle Palma, el Jam, Chueca, el Ramona, el Clash, el Nueva Visión, etcétera, etcétera. Y bueno, en esa época, un poco cuando termina esa época, 94, por ahí sale Historias del Cronen. ¿Cómo ha cambiado la juventud? ¿Cómo ha cambiado Madrid en 25 años? ¿Veis mucha diferencia de actitud en la gente? O sea, ¿hay gente tan salvaje como pudiera ser la gente que iba al Cronen? ¿Le echan tantos huevos? ¿Tienen...? Hombre, yo creo que la gente tiene más información sobre determinadas cosas. Yo, por ejemplo, lo aplico. Yo tengo un hijo de 18 años y es mucho más avanzado en muchas cosas. Por ejemplo, a nivel, tiene muchísimos menos prejuicios musicales, que yo los tenía todos. Pero, por ejemplo, tiene mucha información sobre muchas cosas que yo no tenía, pero ahora mismo su actitud en algunas cosas yo le veo muchísimo más infantil, y no en el sentido de eso, o sea, como menos, no sé, con 18 años me veo reflejado en mis 18 años y veo que hay muchas cosas que igual les ha hecho más acomodaticios, ¿no? Por ejemplo, ahora, en estos días también preelectorales, pues nunca había tenido con él tampoco una conversación así en semiprofundidad a nivel político, ¿no? Porque creo que es un momento importante para todo tal, y le he visto... más formado que yo, quizás con 18 años, es decir, que yo en ese sentido era más, es decir, con menos prejuicios a la hora de opinar, pero también en otro sentido también como menos comprometido, ¿no? Como tal. Y creo que, bueno, evidentemente cualquier tiempo pasado fue más salvaje, y siempre lo será así, pero creo que por otro lado, pues bueno, pues también disfrutan de las cosas de una manera que nosotros no hicimos principalmente, y ya te digo, o sea, para mí es súper vital eso, el que tiene muchísimos menos prejuicios de los que tenía yo, por ejemplo, y la generación con la que nací, ¿no? Yo creo que les falta calle, tío. Yo estos días he aprovechado están pegados a la pantalla, tienen mucha información, todo lo que quieras, mucha cultura, pero no saben lo que es. Es decir, yo llegaba a la casa, al colegio, o sea, cogía un bocadillo y me bajaba abajo. Y estábamos todo el día pegándole patadas al balón y dando vueltas, no sabíamos qué hacer. Esa cultura de calle, de estar en pandilla, que luego acababa, evidentemente, siempre se ocurría a alguien la peor idea posible. Podía acabar mal, pero yo creo que eso también nos ha formado mucho, y nosotros crecíamos a espaldas de los padres, de las familias, salíamos y te hacías tu educación sentimental y tú eras totalmente al margen. Luego ibas a los bares y no sabías ni dónde ibas, ¿no? Entonces,
eso ha cambiado totalmente. Ahora los tienes, vamos, por WhatsApp sabes exactamente el custodio, dónde están. Aplicaciones. Ellos mismos no están. Horas. Entonces esa sensación, yo creo que había una dicotomía entre el ambiente familiar y la calle, y lo que pasaba que no se sabía, quiero decir, y tú pasabas al mundo de la calle, tenías tu pandilla y era otra cosa, ¿no? O sea, era otra manera de vivir. O sea, yo recuerdo, no sé si vos sois futboleros, pero joder, somos atléticos. Sí, pero aparte pero futboleros de os guste jugar. Yo sé que sois futboleros de salón, de sillón todos, pero de coger, yo recuerdo cuando éramos chavales, o sea, los partidos eran dos rocas en un descampado de tierra lleno de botes. Y claro, ahí cada vez que metías un gol era tremendo, porque tenías que convencer, claro, uno decía, no, alta, afuera y tal, y tú tenías que convencer que era gol, luego coger el balón, meterlo en el centro y defendías, o sea, entonces, ese tipo de pandillas que yo todavía yo nací en el 71, en los 70, el pegarse, o sea, el liarse a pedradas, que tú también lo conocerás, aunque también en los pueblos se mantienen ciertas tradiciones. Claro, eso, el urbanita, el chico que crece ahora mismo, estamos en Madrid, o sea, dices tu hijo, mi hijo también, pues es que no tienen esa parte, que era una parte constitutiva importante de nuestra personalidad, ¿no? Sí, van a la calle Fuencarral a ver las tiendas de la calle Fuencarral, pero no se meten ni en Colón, no se meten ni en Velarde. Pero calle que no saben. La calle se ha perdido la cultura de calle. Ahora los 4 que juegan de patadas son magrebíes o rumanos. Quiero decir, los que están en la calle no son los chavales españoles en principio. O sea, eso, vamos, a mí es la sensación que no sé, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, yo creo que antes había unas contraculturas cuando éramos adolescentes que eran un poco ingenuas, creías que te estabas oponiendo al sistema y en realidad era una oposición como muchísimo estética, y ahora eso se ha disuelto totalmente. O sea, los valores que tienen la gente joven son los mismos, todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Salir guapo en Instagram, ligar mucho, drogarse, tener experiencias sexuales muy variadas y tal. Entonces yo creo que esa idea de que tenía sentido oponerse al sistema buscando otra cosa, fuera equivocada o fuera correcta, esa se ha diluido totalmente, y eso me parece importante y un poco triste también. Pero bueno, nuestros hijos tienen ahora, o la juventud tiene ahora un acceso a mayor fuentes de información, ¿no? En nuestra edad pues tenías la radio, el periódico que podían comprar tus padres en casa, que eso te limitaba al ABC, al País o tal. Y la televisión, y un canal de televisión, ¿no? Antes el jam, es que está la calle y luego están los bares. Quiero decir, para los bares era donde te educabas estéticamente, porque ibas a los bares donde veías a la gente y dices, hostia, cómo mola mira qué camiseta, mira no sé qué, escuchabas la música y tal. Claro, y eran los bares los que, o sea, tu educación sentimental, tu educación estética, también la hacías en los bares. O sea, era donde llegabas, donde ibas a los bares porque si no en tu casa no follabas, desde luego. En cambio ahora, todo eso, claro, como lo tienen acceso por internet y por no sé qué, puede hacer sus chats y sus Tinder y sus hostias, y es verdad que da la sensación de que no, claro, físicamente otra vez, ya, ¿para qué voy a ir a un bar? No tiene sentido, ¿no? O sea, realmente no van a los bares, el bar de música, ¿no? Que era nuestro, porque hay bares, hay el bar. Bueno, tú... Sí, no, pero vamos, es verdad que hay... No, el bar es súper importante, ha sido importante. Yo creo que ahora no sé si se pierde, pero era un pequeño ágora, o sea, las ideas se discutían en el bar, se han discutido mucho más, pero ya antes de que hubiera congreso. Bueno, pero es el bar en cada época, ¿no? Porque yo no sé si este libro lo ves como autobiográfico, ¿no? Pero otro que me he leído hace poco, Conspiración Bermud, Iñaki Marín, también es un poco más disparatado, totalmente disparatado, pero también parte de un bar, ¿no? Y de alguien que tiene una vida dentro de un bar. A lo mejor pasan los años y con 50 hacemos un uso distinto de los bares, ¿no? Pues eso, que eso ha perdido importancia. En nuestra época era un espacio, bueno, el bar y la tienda de discos, quiero decir, que tenía los discos que te traía el disquero, ibas a Melocotón o donde sea y ahí comprabas una serie de... Eso, de repente lo tienes todo centralizado en un aparatito, con lo cual, ¿para qué voy a mi casa? Puedo follar, no follar hasta la verdad, pero vamos, puedo contactar con esto, puedo tenerlo todo, acceso a toda cultura, no tienes que salir, puedes ser un freak en tu habitación y saber todo lo que está pasando en todo el mundo. Y entonces hay mucha gente que está criando en casa, o sea, metidos en... Y yo eso es lo que veo. Yo tengo con mi chaval, tengo ganas de decirle, dice, joder, sal a la calle, ¿no? Y está ahí, o sea, es un... No, claro, si antes ibas al cine o ibas a un bar... Bueno, el espacio físico tenía una importancia, claro, tenía una importancia. Todo lo tienen en el móvil
y evidentemente es su vida, ¿no? Y bueno, lo que decían los bares, la intro que has hecho, ¿no? Has hablado ya de cuando nos conocimos. Sí, el jam tenía una estética, tenía una manera. Tú no podías ir al jam de cualquier manera. Claro, por supuesto. Tenías que saber lo que sonaba, tenías que saber lo que era los 70. No, y luego, por ejemplo, yendo a... Y para ir a las Ramonas tenías que ser mod. Yendo al Cronen, joder, el Cronen al final es una historia tal esto, pero que parte de un bar, ¿no? O sea, que es sí, como... pero eso era una cervecería, eso era un sitio... Ya, pero bueno, hay una diferencia entre los bares de música, tiene una estética... Sí, pero como el centro de también, o sea, el bar también como ese centro de reunión y donde también pues mira, el Cronen, que he aprovechado para revisionarla estos días, me ha recordado más al cine kinky de los 70 que algunos planos de extra radio, atardeceres. Yo se lo dije a José Ángel, creo que mientras que la novela la vuelves a leer y creo que es rotunda y la secuela que ha hecho después me parece fantástica, la peli ha envejecido francamente mal. O sea, creo que no sé si es un trabajo a nivel de interpretación y total o tal, pero creo que bueno, todo lo que supuso en el momento ahora la ves y es como... Yo es que particularmente, lo comentábamos cuando hablábamos de venir aquí... Digo a nivel estético. Con el Cronen no me identifiqué, no lo entendí o no era lo que yo estaba viviendo en ese momento, entonces no me llegó y luego la gente con la que yo me movía en Malasaña, pues nos molaba tener un grupo, nos molaba la música, tal... Y aquello nos parecía un poco más salvaje, ¿no? De lo que hacíamos nosotros. No, hombre, estamos hablando de una época que pensabas que el mundo era tu metro cuadrado, que no había otros mundos. Y realmente había gente como los protagonistas del Cronen, que de hecho después he conocido gente así, lo salvaje, a ver, nosotros llamamos el universo rockero, aunque estamos diciendo y lo salvaje vino después. Lo salvaje fue el techno, después de la música electrónica. Eso fue un cambio en la cultura de la noche, de tus litronas, de tus no sé qué, a de repente tirarte 3 días la gente salía. O sea, eso fue una nueva cultura de la noche. Eso fue salvaje. O sea, yo encontré... Se solapó con pero había un momento... Las movidas de hace 20 años, ¿no? Bueno, es curioso, esto que dices del tecno, lo que es curioso es que no haya una gran novela tecno sobre esos años, con todo. Yo a veces recuerdo una vez entrar en el Fabric en una fiesta tecno que se llama Code y mirar, oír hablar a la gente y digo, esto tiene un novelón, y ya no porque no se escriben novelas, pero tiene un novelón que es que simplemente por el cariño que le tiene la gente a esos años formativos vendería muchísimo, que yo invito a los novelistas que hayan estado ahí metidos a que lo hagan. Y luego sobre los bares me parece muy interesante ahora que con la pandemia están cerrando muchísimos bares y aunque la gente joven luego quiera salir y usar esa forma de socialización con sus códigos estéticos y tal, no van a poder. Porque la especulación salvaje, el capitalismo descontrolado y descarnado les va a impedir tener esa opción que tuvimos nosotros. Eso me parece un poco triste, la verdad. Bueno, hablando de lo que dice... ¿Qué os ha parecido las patatas? Sí. No, es por algo. Está un poco más... Víctor el Soriano es un poco más ibarita. Me han parecido tecno de Detroit. Esto simplemente era una excusa para cambiar de tercio, y pedir una canción y que podamos pasar al segundo.
Bueno, ya estamos de vuelta con el segundo plato, que es un plato, valga la redundancia, inspirado en Joan Roca, donde dos de nuestros comensales han estado en el CEIR de Can Roca. Y es unas carrilleras a baja temperatura, 48 horas a baja temperatura, luego mezcladas con setas, una salsa de Pedro Jiménez y batata. Fantástico, un toque más dulce. Lucía, bueno, y continuamos por donde lo dejamos, y ya que el programa nos está dando por hablar de hace 25 años, ¿no? El otro día, escuchando la entrevista que le hacías a Luna Miguel, y ya lo has hablado en algún programa más, hay un concepto que hace 25 años no existía, que es el poliamor, ¿no? ¿O sí existía? Bueno, te lo digo porque la reflexión que además la hice el otro día con Luis Sánchez Parejo, estábamos hablando del tema, y el poliamor no se carga el amor. ¿No es una perversa utilización de la palabra amor? A ver, yo el artista que más escucho ahora mismo es Luis Miguel, que me fascina. O sea, que a mí me hablas de poliamor y... Yo a los pecos, de verdad. Recuerdo que una vez... ¿Has visto la serie? Sí, es fascinante. Es acojonante. Ahora, en abril se empieza la segunda temporada, que es lo que más ganas tengo de ver. Y yo recuerdo, por ejemplo, el poliamor es un tema que me interesa mucho porque, como hablé con Luna, me parece que el experimento del amor libre fracasó rotundamente en los 60 y los 70, como... Jarvis Cocker decía que fue una fábrica de madres solteras y de padres sin compromiso, ¿no? Y que me fascina que otra generación lo tome con tanto entusiasmo. Ellos tienen derecho a hacer lo que quieran, pero yo creo que se equivocan. Y me hizo mucha gracia una vez que entrevisté a Camela y les pregunté por el poliamor, se partían de risa. Decían eso para quien quiera hacer experimentos. Nosotros sabemos lo que funciona. Sí. ¿Consideras que es un experimento, nada más el poliamor? Claro. Es desde un punto de vista católico, ¿no? Porque hay otras religiones que permiten el que una persona... Es más bien que un hombre tenga varias mujeres, ¿no? Seguro que hay algunas... Sí. Bueno, pero porque están casados. Pero porque están casados. Si no estuvieran casados, sería un poliamor, pero ¿no? Eso lo que refleja son que hay cierta parte de la población, que son los hombres, que tienen mucho más poder que las mujeres. No es algo cultural, digamos, es algo cultural, pero muy relacionado con el poder político y social que tiene. No, es que está la poligamia, el poliamor, es como tiene la xenofobia, que en el fondo es la porofobia. O sea, lo que tienes no es, o sea, un marroquí de clase alta que habla tropecientos idiomas y qué tal, no es un mono de mierda. O sea, es otra cosa. Entonces, al final lo que te disgusta es eso. Sí, quizás el poliamor pone un poco más el poder en las mujeres. Bueno, esto que has dicho puede ser. A mí hay una cosa que me interesó mucho de una novela de Houellebecq, de las últimas, que se llama Sumisión, que él defendía un poco, el personaje principal, la poligamia musulmana. Porque decía, aquí, tú, si eres un hombre de éxito, te casas con una mujer a los 20, a los 40 la dejas y la cambias por tu secretaria y te olvidas de la primera. Pero los hombres de éxito islámicos lo que hacen es, siguen en su casa con su primera mujer. Lo que pasa es que no se acuestan con ella, se cogen una más joven y tal. Y eso significa que mantienes cierto vínculo, aunque no sea el mismo, con la otra, y que esos vínculos fuertes se mantienen, y él le explica así como el mantenimiento de la tradición musulmana, y me pareció interesante, que no es algo con lo que yo hubiera pensado que esté de acuerdo, pero me parece muy bien visto. Hombre, la cultura tradicional española es más bien la bigamia, ¿no? Porque tienes la esposa y la amante, siempre el siglo XIX es un poco eso, de alguna manera, desde el punto de vista masculino. Yo mi poliamor ahora mismo va enfocado a esta carrera. No, pero mira, me sorprende que ahora porque tu libro, tu último libro, Una vida de bar en bar, más o menos en la infancia del protagonista, ¿en qué años estamos hablando? Los 60. Los 60, ¿no? Sí, nace en 61, nace en Palomeras Bajas, ahí en Vallecas, y claro, lo sorprendente que a mí te habla un poco de la vida en las corralas y tal. No, pero lo quería enlazar con... Hay un fragmento del libro en el que Diego, el protagonista, habla y de sus compañeros de taller cuando él trabaja en los rótulos. Me chupa la polla, mi mujer me chupa la polla, y otro se escandalizaba, pero qué guarra, no sé qué. O sea, hemos pasado en 40 años, en 50 años de una sociedad que se escandaliza de que en una intimidad se hagan unas cosas, a un poliamor, ¿no? O a una corriente... Sí. Bueno, al consolador masculino que hay en la Gran Vía anunciado.
le escandalizaba que su mujer se la chupase porque tiene que chupar la puta del burro. Bueno, eso lo dice Tony Soprano también, en el primero o segundo episodio de Los Soprano, ¿no? Mi mujer no... Eso lo tiene que hacer la otra, pero bueno. Hombre, lo más espinoso en lo que te metes en la novela es el final, ¿no? La acusación esta de maltrato de género. Yo aún no me hagas No sé qué es entrado, ni spoiler ni a mí ni a los oyentes que lo el tema del poliamor, pues oye, es un rollo muy muy juvenil, ¿no? O sea, muy... O sea, Luna Miguel está metida en ello, está a tope, o sea, que decir, le funciona, vamos, básicamente, porque yo creo que cuando eres chaval, cuando eres joven, te gusta eso, pero llega un momento que... Bueno, sí, yo creo que a ella le funciona. Mi cuestionamiento era que yo creo que eso funciona cuando eres una persona con un trabajo estable, capital cultural, facilidad en las relaciones sociales, pero claro que si vives en palomeras bajas, lo mismo el poliamor te funciona un poco peor. Entonces, ¿ella tiene varios chicos o cómo lo contaba? Bueno, ¿tiene dos, son tres, son un trío, 2 y 2 o cómo es? Que claro... No lo explico con tanto detalle, yo intenté llegar donde era dos de distintas provincias, más o menos vino ahí. Vale, encima la alternaba, o sea, eso ya es un poco clásico. Daba a entender que no era una convivencia intensa y permanente. Es que ella vive sola, explicó que vive sola, claro, pero que es el clásico marinero que en cada puerto tiene... Sí, no, Truffaut, o sea, el rollo del tío, los tres, Julie Jim, no sé qué, o sea, siempre se ha fantaseado con el asunto, pero es verdad que los triángulos funcionan muy mal. O sea, francamente... Siempre hay uno que se jode, ¿no? Claro, es complicado. Igual que los intercambios, el intercambio de pareja está muy bien, claro, hasta que de repente ves que es tu mujer o la que está disfrutando. Y tú ya has pasado y ya no mola. Claro, es decir, hay alguien de los dos, hay unas dos parejas que mola y hay otros dos que se quedan ahí mirándose con cara gilipollas. Entonces, claro, hay un momento en que la cosa se desequilibra. Entonces, si pudiera ser exactamente eso... Vamos, lo que comentáis, pues está así. Si lo mantienes en 2 ciudades, pues bueno, eso lo hace todo el mundo, ¿no? Las dobles vidas, el que trabaja, que es lo que se mantiene. Eso se mantiene bastante vigente, ¿no? O sea, el tío que sale de casa, que no vuelve, o la tía que sale de casa y que tiene todo espacios laborales, es el que lleva las dobles vidas. O sea, eso se lleva mucho. Todavía, o sea, cuando la gente vas al notario, se muere alguien. En Francia, por lo menos, hay que esperar unos meses porque siempre está esperando que aparezca la otra familia para reclamar herencia. Quiero decir, es una cosa cultural que siempre hemos tenido doble... O sea, bueno, aquí en España era más común de lo que claro, parecía, ¿no? O sea, el señorito tiene su mujer y su amante, siempre. Y luego las putas, o sea, que decir, las tres. O sea, que él tenía su... De alguna manera, solo su amantes, poligamia. Sino otra familia. No. Y luego otra familia. Yo conozco el caso de un... que no voy a decir el nombre, un gran compositor de la historia de la música española que tenía una familia aquí, otra familia en Andalucía en talento. Es un clásico De origen, pero vamos, absolutamente... Sí. Pero tiene que ver con la capacidad, tienes que tener capacidad económica para llevar esas vidas. Esta señora, Vicky Martín Berrocal, lo reconoció hace poco en la tele, que su padre tenía 2 familias. Una en Sevilla, donde fuera, con ellos, y otra en Madrid. Bueno, este compositor era el rey del Ángelo, el famoso puticlub de la tenía amor para todos. Ya sé quién es, no voy a decir el nombre. Lo que es real que este señor le decía al dueño del Ángelo, oye, cámbiame esto un poquito que ya he catado todas, tío. Pues aún así tenía tiempo para tener 2 familias. Ayer hablaba un chaval, no recuerdo quién hizo una intervención, una cosa de Rondo Páginas, un acto, y decía, no, porque yo y no sé qué, en una cadena cuyo nombre no voy a decir, pero era SER. Ya estamos acercándonos más o menos ya por los indicios. Ya Víctor la ha cazado, yo me intuyo. No diremos quién es, pero bueno, pero ahí está en el aire. Un grande, por cierto. Sí. ¿Cómo está la comida? Está de puta madre, francamente. Carlos, yo creo que no me creo creer esto tú. Yo creo que te he visto liado, pero no, seguro que antes es una pena que lo veáis así. Espero que pronto podamos volver al sitio original. Al formato habitual. Porque es una maravilla llegar a las 2 de la tarde y verle a él, o sea, con 27 pucheros a la vez, o sea, rollo tan absolutamente enloquecido. ¿Cuánto tienes que Las carrilleras 48 horas. Claro, es que sí. A 65 grados. Efectivamente, es lo que le da, ¿no? Bravo, mira. Tienes un aplauso. No, es una oda al colesterol siempre fantástico. Colesterol bueno. Hoy no hay cachopo. No hemos entrado, pero bueno, el rollo vegano en términos... Los técnicos que hay en esta radio son los 2 veganos. Ya lo veo.
Yo no, pero vamos, procuro limitar la carne. No, yo soy muy carnívoro, de hecho, ya sabes, te he contado que ayer estuve de visita, me invitó un amigo a una visita guiada en Discarlux, en la distribuidora esta de carne, o sea que una experiencia alucinante. Te encantaría. Hombre, ahora con la pandemia, ¿no? La gente ha empezado a gastarse el dinero en comer bien también, ¿no? Mucho tiempo en casa y han empezado a comprar y a dedicarle tiempo a la comida, ¿no? Hombre, a mí me encanta zampar, pero me cuesta cocinar. A mí todo es ponerse, como decía Maradona, ¿no? Te admiro profundamente porque sé que lo disfrutas de una manera... No, pero es una de las cosas que ha subido mucho el nivel gastronómico en España. O sea, durante mucho tiempo ha habido... Joder, tú ibas al restaurante y dices, hostia, me ponía un plato de puta madre, comías bien y te llega al final y te ponían no un plátano, un cacho, una tarrina así de, por ejemplo, ¿no? Cosas desequilibradas. Y de repente la gente se puso a cocinar y oye, ahora mismo te hace unas cosas, o sea, es verdad que han desaparecido todo que decíamos los bares de música a tomar por culo y ahora lo que hay son restaurantes y la gente se ha metido a cocinar y hay tíos buenísimos allá, bueno, hablando de Divercho y los Celer y no sé qué, las estrellas Michelin y eso, pero el nivel medio, o sea, la gente quiere, o sea, hemos pasado los chavales, muchos chavales que antes querían ser futbolistas todos y ahora, joder, ser cocinero mola y hay bastantes, hay mucha cultura y de disfrutar de la comida también, entonces, como también está Masterchef Junior, que al final te están metiendo y se nota mucho, y ha subido, tú vas a los bares y decir, ha subido mucho. Sí. Igual hasta, decir, han desaparecido, es verdad que donde había bares de música nuestros que no había nada, 4 botellas de whisky, se ponía un poco de rock y eso han desaparecido todo y todos son sitios de tapas, de aguacate, no sé qué, de cosas. Bueno, en Malasaña aún queda el tupper, aún queda el Marlin, aún quedan algunos clásicos, ¿no? No es el bar que yo digo. ¿Eso no es, perdona? No es el bar que yo digo. Como te digo en los pueblos, No, pero por ejemplo ese triángulo que hablábamos de Chueca, ¿no? Que era el Ramonas, Jam, Clash, eso era absolutamente... Y Nueva Visión, que eran los 4 Bueno, pero Nueva Visión ya era Malasaña, pero esto era... Chueca, cuando Chueca era muy chunga. Sí, eso es lo que yo decía, sí. Hombre, sí, la plaza de Chueca la atravesamos corriendo para que no nos vamos. Sí, yo la primera... Era un prado de jeringuilla. Claro, la primera oficina la monté en Augusto Figueroa. En el 21, en el 90 y pues eso, a raíz del dinerito que gané gracias aquí a la novela que escribió este amigo, pues era una Chueca muy chunga. Vamos. No hay ninguna imagen de esa época en películas, yo creo. O sea, creo que, bueno, si ahora se me ocurre en Almodóvar, en algún momento que sale con la Vespa cruzada por Chueca, pero está como muy limpio todo, o sea, no es... El Jam era el local contiguo al Ras, el famoso Ras que sale en la canción de Almodóvar y McNamara dedicada al Capi. Es increíble lo de las transformaciones. Y luego fue el gueto, de esa época se pasó lo siguiente, que un salto, porque claro, en el Jam estabas todavía en los 70, mucho, un 77, ¿no? Que éramos Jam, ¿cuáles eran otros dos? El Ramonas y el Clash. Y los chupitos en la Tascavasca. Vale. Y luego de repente, en aquella época, y es verdad que había muchos Ramones, muchos Jam, mucho tal, y de repente dabas un salto al gueto. Eso estamos en el ya 94 y de repente era pues Pearl Jam, Rage Machine y tal, o sea, algún salto que lo uno para que te podían hasta poner, joder, en el Jam podías escuchar el Who, ¿no? O sea, que da un salto tal y de repente pegas un salto muy grande, ¿no? En muy poco tiempo, musicalmente pasabas de los 70 a los 90, la contemporaneidad, ¿no? Y ahí hubo un salto muy... Y de cultura, ¿no? Y de, como dices, estás todavía con los mods y con los... Bueno, no es que... Llevas a Rocola... No, yo al Rocola nunca llegué ahí. No llegaste. No. Esperamos que era... Yo creo que cuando hablas de esa época de Nirvana y tal, yo me desconecté. No encajé. En mi caso particular no me gustaban. No... ¿Ah, sí? De hecho, me dijiste hace poco que tú no habías... Ahora, lo he escuchado ahora. Momento, ¿no? Claro, ¿cómo ha envejecido el Devil Came to Me en 25 años? De bien, vamos, yo creo que, vamos, o sea... Ahora que hemos hecho una reedición en vinilo, vamos, no por... A ver, sería hablar mal de mi hijo favorito, pero es que de verdad, o sea, es increíble. A ver, el inglés sigue siendo el mismo inglés como se grabó, es decir, eso no se puede mejorar. ¿Cómo se llaman ellas? Cristina y Amparo. Pero el disco suena, o sea, a mí me parece una pasada, y vamos, las 6 primeras canciones que me parecen
tremendas. O sea que... ¿Tú lo disfrutaste en su momento, Víctor? No, yo no era muy fan de Dover. Supongo que por esnovismo también, ¿no? Que estaba escuchando todo el rato grupos, yo que sé, de Amfetamin Reptile, de Fugazi y todas estas cosas me gustaban más. Pero yo en general creo que la música indie española ha envejecido regular. De hecho, Nando Cruz, este periodista de Barcelona, hizo un libro larguísimo sobre el indie y en la última parte preguntaba a la gente ¿qué crees que ha sobrevivido del indie? No, y el más optimista salvaba 3 discos, cada uno diferentes, ¿no? Yo estoy seguro que se hicieron 10 o 20, cada uno salvaba 3 distintos, claro. Los planetas porque no, pero yo siendo uno de los protagonistas, yo lo comparto también, o sea, hay muchos discos que se editaron que eran... O sea, es que era absolutamente denunciable, ¿sabes? Pero bueno, pero había que sacarlos, ¿no? No, era una parte de una dinámica y tal. Y bueno, yo siempre en el libro lo hablo con Nando. Claro, para mí fue vital ese momento, ¿no? En el que todo el mundo empezó a sacar de todo en un inglés que era tal, esto, toda copetal, hasta eso que se hace esa crítica de Xavi Cervantes al disco de los canadienses y que, bueno, que a todos también nos pone las pilas, ¿no? Es decir, coño, es verdad, es que aquí de repente se ha convertido en esto en un vale todo, ¿no? Entonces, bueno, quizás tuvimos lo que no tuvieron en la movida en el sentido de una crítica estricta, de decir, oye, no vale todo, ¿no? Entonces, bueno, lo está teniendo ahora la movida. No objeto tanto a la música de la movida como a la lógica cultural, que era muy neoliberal. O sea, se supone que era como... bueno, se ha acabado Franco, vamos a divertirnos, pero en el fondo se divertía solo un grupito muy selecto y muy guay, que era el que tenía acceso a las modas de Nueva York, de Londres y tal, y luego era una cosa un poco... El otro día lo pensaba, por ejemplo, cuando Tierno Galván pagaba a los Smiths para que tocaban en el Paseo de Camoens y venían 500.000 personas, es imposible disfrutar un concierto de rock por 500.000 personas. O sea, eso no tenía que ver con la cultura ni con la música, era otro tipo de lógicas, que era el PSOE, que como no podía vender justicia social, pues lo que vendía era modernidad, y la vendía pues como pudo hacerlo, con sus cosas buenas y malas. Pero a mí la música de la movida hay grupos que me encantan también, no es tanto un ataque a sus producciones culturales como esa lógica. Sino la herramienta política que fue. ¿O qué? Antes hablaba de Nirvana, sí que me gustó mucho, tío. Yo reconozco, o sea, que Nirvana hubo un fenómeno que de repente empezó a petar mucho, y al principio la gente decía, de puta madre, y lo mismo, como llegó muy alto, digo, llegó al número 1 en Estados Unidos, incluso, ¿no? Algo así, llegó, y decía, no, es una mierda, son los vendidos, no sé qué, y luego de repente se suicida y dice, ya otra vez era guay, o sea, que era un poco ridículo, y luego la música era la misma, o sea, era una cosa que te llegaba, o sea, realmente era, o sea, el tío era capaz de vehicular un sentimiento muy fuerte, y fíjate, con unas letras totalmente surrealistas, que son y Dios sabe lo que quieren decir, pero bonitas, o sea, tenía un puntito. Yo recuerdo el concierto del Palacio del Real Madrid, o sea, para mí yo creo que fue pues fue año 94, 95, también 92, perdón. Pues yo creo que fue el último... No, más tarde. ¿Sí? No, es que estáis hablando de conciertos diferentes. No. El que tú hablas es el de Nevermind, que viene con Teenage Fan Club, y el que hablas tú... No, yo estoy hablando de... ¿Es el de Inútero? Sí, no, es el Entonces no fue en el pabellón del Real Madrid, fue en el Palacio de los Deportes. ¿El Palacio de los Deportes? Vale. Que sí, que iba a estar anunciado sus bichos, que al final no tocaron. Exacto. Pero yo, bueno, da igual, luego... recuerdo con una emoción tremenda ir a ese concierto, o sea... He ido a miles de conciertos, tengo recuerdos de muchos tal, pero sobre todo tengo ese recuerdo de cómo, con la emoción que iba, ¿no? A mí, vamos, me encantó, y me encantó todo lo que apareció. Yo era muy fan de Sub Pop, de toda la historia del grunge, todo esto me pareció, a mí, vamos, que había consumido mucha escena, como hablábamos antes, con prejuicios hacia el resto, pues con el punk, con el hardcore y tal, y de repente con el garaje, y de repente, joder, descubrí el mundo que me pareció bestial. Los conciertos más divertidos de Ramones, tío. Ser tío que dice 1, 2, 3, 4, adiós, a tomar por culo. Eso, tío, fue brillante. O sea, juntar todas las canciones, hacerlas a tomar por culo, tío. Una horita, va, fuera. Eso fue, vamos, a mí siempre me ha parecido. Aquí está el Ramoniano, tú eres visto el ensayo sobre los Ramones también. O sea, bueno, no es sobre los Ramones, o sea, que decir que se titula El legado de Ramones, pero son ensayos, o sea, son artículos, es una recopilación de artículos de todo tipo, pero bueno, sí que tenían ese punto que a mí me gusta, o sea, más la vertiente americana de con 3 acordes que que te las puedes apañar, básicamente, ¿no? O sea, la sencillez, tirar hacia una cosa, pero luego es una falsa sencillez, porque es que son muy buenos. Es que una canción de los Ramones aguanta, eso es un tal,
pero es que está bien, o sea, que sí, que musicalmente lo mínimo, pero joder, vamos. Hombre, hace poco han aparecido en YouTube las pistas del primer disco por separado y las escuchas y dices, esto no eran 4 tíos que vinieron aquí a pasar el rato, aquí hay producción y repite. Es como Nirvana, o sea, oyes a Kurt Cobain, han salido cantando solo, o sea, que yo lo escuché por ahí, que se oye solo cantando. Omar Montes salió ya en la tele cantando. Tiene una voz muy bonita, o sea, que si no es... A mí Los Planetas me gusta Jota por, yo qué sé, pues ese rollo entre o sea, la sensibilidad que tiene cuando tiene voz, o sea, es que es para ponerle mucho, tienes que poner mucha pantalla y bueno, pues por ahí hay un tío, vas pegando la oreja, que es lo de eso, oyes a Kurt Cobain y dices, hostia, qué vozarrón tenía, o sea, que bien cantaba y eso es muy sorprendente porque te da impresión cuando está montada toda pieza y dices, oye, parece que está, y cuando lo ves, lo bien que controlaba cuando subía y luego, claro, es que tiene un grano, o sea, la textura de la voz es muy bonita, o sea, tiene una voz muy bonita, Kurt Cobain. A mí es que me gustan más esas voces que, o sea, no soporto las voces demasiado agudas, ¿sabes? Una cosa de... Oye, pues vamos a pasar ya a los postres, ¿no? Vamos a hacer un poquito de publi de un grupo, de un cantante que nos gusta mucho en Casa Cabestany, porque el 13 de mayo, cuando escuchéis el podcast, aún estáis a tiempo de comprar entradas, actúa Los Pecos, actúa Javier de Pecos en Madrid, y bueno, vamos a poner una canción de ellos antes de comenzar con el postre y los chupitos. Vale. Bueno, José Ángel, y aparte de esta nueva novela que nos presentas, ¿tienes proyectos cinematográficos o de series? Sí, bueno, estoy desarrollando algunos proyectos. Lo que pasa es que luego el COVID pues nos me tumbó un par de ellos, ha habido mucho atasco, estas cosas, y es verdad que estamos trabajando en una adaptación de La Última Juerga y nada, yo al principio no quería hacer guión, pero
resulta un chaval, es un buen guionista, aquí, con el que contactamos y que hizo una primera versión, y es verdad que dijimos, y a mí me parece que hicimos libertad total, claro, libertad total dentro de esta historia. Entonces apareció con una historia, un guión que se llama Oxímoron, y que donde no había ni un solo diálogo de la novela, así, quiero decir. Entonces, bueno, era un poco libertad, una vez habíamos dicho libertad total, pero que libertad total para esto. Y fue tuvimos ahí no hubo un pequeño, de hecho no, yo les dije, a mí me da igual, le dije, tirar para adelante, si el productor le gusta, a mí, ahora por contra, me dije, yo no puedo, ya me he pasado 20 años explicando qué pasó en el Cronen, no voy a tirarme otros 20 años explicando qué pasó en la última huelga. Yo os dejo, pero conmigo no conté, ni productor ejecutivo, ni para adelante, y yo encantado de la vida, porque a mí, qué más me da. Pero no, el productor no le entró, y como no le entró y se bloqueó la cosa, pues al final dije, venga, me puse a ello. Entonces ese guión está, y es un proyecto que está en el aire, y que espero, si sale bien, el año que viene tendría que, bueno, pronto podríamos ver la última juerga en la pantalla, ¿no? Y nada, luego tengo otros, La Pella, por ejemplo, la estamos adaptando, que es una novela noventera, y hay una discusión porque hay para productores, y unos decían no saben si tirar hacia los 90, hacer una cosa realista, rollo cine kinky, Leyes de la Frontera, estética, no sé qué, o hacer una cosa gamberra, comedia, pasándola al presente, un poco más americana, en plan Superbad, resacó en Las Vegas y ese tipo de estética, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco esa discusión. A mí la verdad es que ella soy mercenario, dice, pagadme los derechos y haced lo que queráis. Es lo ideal, o sea, francamente, que te paguen, y luego yo llego yo voy a aplaudir, genial, me parece, y pasa otra cosa. Otra cosa, si te metes dentro, ya entonces estás involucrado, entonces ahí te chupas todas las conversaciones, ahí al final, pues, entonces es más divertido yo creo que para un novelista, para un escritor en general, para alguien a quien te adaptan, o un dibujante de cómic, lo que sea, que te paguen los derechos y que hagan lo que quieran, pero que no te pidan ni tu permiso ni este, ni que tú quedas. A mí me pasó con Mensaca, fíjate, yo estuve, Cronen se pasó mal porque era que Querejeta era un personaje, era como, ¿os acordáis de Cautivos del Mar con Kirk Douglas? El productor, que era acojonante, qué bueno el personaje, pues así, o sea, Querejeta era un grandísimo productor, ahora era un tirano, y ha traumizado a todos, o sea, a toda gente con la que ha conocido, actores, productores y tal, pero, en fin, entonces, ¿qué decía? Que Querejeta, que tuve una... ¿Por qué ¿Has ido a Mensaca? Ah, sí, no, que entonces yo tuve, sí, a mí me echó el segundo día el rodaje, ¿sabes? Una cosa, entonces tuve... luego me llamó para que conociera su película, y dije, bueno, pues ahí me está esperando todavía. Y ahí tuve y fíjate que no tuve mala relación con Moncho Armendáriz. Eso fue bonito porque yo no sabía escribir guiones, y aprendí, y fue interesante, ¿no? En lo personal, pero bueno, trauma, o sea, me dejó ahí un sabor de boca curioso. Y en cambio Mensaca, es que ni me enteré, o sea, esto fue el vendí los derechos, de vez en cuando una vez me llega un guión de Luis María, dice, mira aquí el guión, digo, vale, si un vistazo está bien, no dije nada. Y luego Salvador García hizo la película, y un día me contactó, yo estaba en Norwich, en Inglaterra, una universidad, y me llegó un cassette ahí, y me dijo, ahí está tu película, dice, los colores no están de todo, pero a ti no te va a importar, no te vas a enterar. No me enteré, y me pareció cojonudo, y me encantó. Y eso sí, de arte llega, están todos fantásticos, está Borja Almerón, está Tristán Ulloa, está Willy Toledo, están todos de puta madre, o sea, el elenco de actores en Mensaca es una pasada. Está la chica, bueno, está la hija de Marisol, y es muy bonita esa película, y es genial porque me gusta mucho. ¿Y por qué siempre estaba esa conexión con la Sala Mirador, la madre de Boto? Porque al final todos son de Salmerón, Willy Toledo, la hija de... Son de Santa Marca todos, ¿no? No, la escuela de Cristina Rota. La madre de Boto, eso ya no sí, lo sé. Tanto la primera jornada de historias del Cronen con Mensaca.
Pero mira, Pero yo te voy a usurpar tu papel y me interesa muchísimo porque Víctor, que me parece que es uno de los tíos que mejor escribe en este país, ha dicho antes un tal esto que quería saber, ¿no te gusta escribir ficción? ¿Lo has intentado? ¡No lo hagas! No, nunca. Es que a mí yo soy de la teoría de que... Aunque alguno diría que lo que escribes es ficción. Sí, mucha gente el niño de Elche, J del Planeta... no sé. Es que la realidad me parece tan fascinante que me parece muy difícil. Hay que tener muchísimo talento como para escribir algo de ficción y que no esté ahí, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, leo mucho más ensayo que novelas. Tengo ese tipo de cerebro que le gusta más la realidad que la fantasía. ¿Son ensayos? ¿Te gustan las ideas? ¿Son encargos o surgen de ti? O... No, a ver qué psicópata me va a encargar el de Indies Hipsters y Gafapasta. Como suicídate y como cuestiona a todo el mundo que conoce. Hombre, tenemos un habitual en Casa Cabestany y Pedro Bravo que sí te encargan ensayos sobre determinados temas. Sí, pero que son ensayos demasiado, yo creo, antipáticos, como para que las editoriales, yo creo, te suelen encargar ensayos más bien simpáticos. Y aparte de tu reciente paso a Vox Populi, ¿qué tienes entre manos ahora? Pues hay una letra de Nacho Vegas que dice: tengo un ambicioso plan que consiste en sobrevivir. Y ese es mi ambicioso plan. Y muy contento con Truco o Trato, por supuesto. Me ha dado mucha vida y mucha alegría el proyecto. Y lo contento que está todo el mundo, los invitados, Carlos, todo eso, yo. No, pero y que bueno, y que esperemos que acabe siendo un libro también, ¿no? Sí, porque pero a ver, eso Stendhal decía que necesitaba cada día su ración de ideas, ¿no? Y tú notas que Víctor es un escritor de ideas, es un tío que necesita ideas, y el libro tuyo, el de Indies, de Hipsters y Gafapastas, es brillantísimo. O sea, ha habido dos ensayos para mí importantes dentro de la sociología musical en los años a partir del 2000. Está el de Eloy Fernández Porta, que me es profundamente antipática por razones evidentes que todos entendéis, pero que es bueno, es el Afterpop se llama, ¿no? O ese tal, y el tuyo, que me es mucho más simpático por razones también absolutamente evidentes. Pero ya independientemente de mis simpatías o mis tal, es que es muy bueno, tío. O sea, es que ilustra un momento con una brillantez. O sea, y es que no estaba, o sea, nadie lo había dicho, nadie lo había explicado, nadie había visto las conexiones entre estos tíos, entre los modernos y cómo se convierten los artistas. Por cierto, que luego el Nacho Vegas, el prólogo, lo hace muy bien, porque no se mete, o sea, no te dice, no está resumiendo lo que tú dices, dice una cosa al margen que tiene que ver con lo tuyo, pero que los dos evolucionan y es un libro, para mí, fundamental, o sea, de los ensayos del siglo XXI, vamos a decir, para quedarnos ahí. Si hay 3 o 4 importantes en estos asuntos y tal, este es uno, es un libro importante. Y por cierto, ¿cómo publicaste? Captain Swing, ¿no? ¿Quiénes son Captain Swing? Es la editorial. The Captain Swing, así es una editorial, la lleva un chico que se llama Dani Moreno, pues y se ha ido convirtiendo en una de las editoriales más importantes de la izquierda. Ajá. Y nada, le pedí consejo a César Rendueles, que es amigo mío, sociólogo y filósofo, y me dijo que era el mejor sitio y le hice caso y funcionó muy bien. Qué guay, tío. Pues no, ¿Y has leído José Ángel, el de Macarras Interseculares? Iñaki Domínguez es un buen amigo. Sí, no. Es lo que os iba a decir. Deberías traer a Casa Cabestany, se te da una vida, vamos. Bueno, Alberto Olmos habló bien de la vida de Berenbail, lo ponía hablaba de de Macarra, es que lo vi en una librería, porque lo vi con Res y digo, bueno, me fijé en el título, pero todavía no lo tengo. Pues antes comentabais que no hay nada escrito sobre la época de Ática o del quizás en Macarras hay en Macarras se habla un par de capítulos sobre eso. Te va a encantar, te va a encantar. Es ensayo, ¿no? Es realismo, o sea, es ensayo, no es novela. Sí, es periodístico, sí. Y bueno, voy a anunciar en tu programa una gran exclusiva que después de contar con Víctor, que vamos, es todo un honor tenerlo en la parrilla, estoy hablando con Iñaki y es muy posible que tenga su propio espacio en Subterfuge Radio, o sea que va a ser otro gran... ¿De Macarras? Sí, es posible, tal. Tenéis que bueno, es Macarras, tú lo conoces, un tío, es que Iñaki es, o sea, me parece un genio, o sea, es que me parece un ser... Hombre, esto... Me estoy leyendo otro libro suyo, Cómo ser feliz a martillazos. Sí, muy bueno. Es una crítica de los libros de autoayuda y muy bien hecha y con muy buenas referencias que no suelen encontrarse en ese tipo de libros. Y luego lo que está haciendo en Radio 3, lo de Palabra de Modernólogo, o sea, de los lunes, o sea, vamos, lo mejor de Radio 3 ahora mismo, sin duda. Además me encanta porque lo hace los lunes por la mañana, entonces me contaba, dice, claro, yo los lunes a veces tengo unas resacas. Palabra de resacólogo, ¿no? Entonces cada vez que lo escucho digo, uy, este salió ayer. Pero es muy bueno, es muy brillante, es un
un tío al que deberías conocer, José Ángel, y tú Esto invitarle ya a un tocho, ¿no? O sea, es un- Estos chitos, sí. Sí, pero Esto es que es historia del macarrerío. sí, donde- es desde los La años Costa Premium, 60, digamos así, habla pues, la portada de Dundum Pacheco, pues, la banda de los ojitos, que Los era botines negros. Ah, sí, los botines que era Sí, la acá con los guardaespaldas Miami, yo digo yo. de Camilo VI. Pero Pero luego hay un Madrid o- claro, hay un Venga. capítulo dedicado a los franceses, a los sí. rockers que hemos sufrido todos. Que de acabará manera- con los Miami, ¿no? Sí, Me sí, imagino. Que por cierto, Bueno, ayer dando una vuelta por Rosales al lado de casa, en las terrazas a las 11 menos cuarto, solo se hablaba francés. Ah, Yo lo vi también. yo Solo lo vi se hablaba también. francés. sí. Tremenda La gente, oye, que mira que ha aprendido en el confinamiento de hablar francés, tío. Que te van a hacer. claro, tío, que somos muy cosmopolitas en Madrid, coño, que no solo existe Barcelona, joder. Yo el otro día... Oye, una duda que tengo sin tinte político. Ah, me ¿Creéis, pone tinte. ¿Creéis que la hostelería o los bares, la cultura, que siempre a lo mejor ha tenido una vinculación más a la izquierda, se va a olvidar de la ideología a la hora de votar ahora en el 4M? Que van a votar de los Ayuso. Mira, te iba a decir una cosa. Estuve hablando el otro día por Twitter con un corresponsal en Francia de varios medios españoles y me dice: Víctor, si se presenta Ayuso a las próximas presidenciales, sacan mayoría absoluta en Francia. Yo creo Sí, sí, arrasado. que Está galvanizando a los de las suyos, pocas yo. cosas que nos quedan son las relaciones satisfactorias, son las relaciones sociales con los demás. Conocer gente, conectar con alguien, y si te quitan esto, pues tu vida se dirige hacia eso. Ahora estamos en un momento que no es ni muy constructivo ni muy esperanzado. Se vota con ira. ¿Quién te cae peor, Ayuso o Pablo Iglesias? ¿Quién te jode más la vida, este o otro? Y claro, el que no te deja salir de casa, no te deja conocer amigos, ligar, tener relaciones sociales, pues vas a dirigir tu ira ahí. Entonces yo creo que Ayuso ha hecho no sé si ha hecho una lectura política muy inteligente o ha tenido intuición o lo que sea. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez, todo El que su está equipo que llevándola tenga, sí. con un... Bueno, ya puso Pues- a andar y a lo mejor se ha propuesto poner a esta chica. Y también, la ¿no? derecha está haciendo una lectura muy hábil, porque lo que como está contestando es con fotografías de periodistas de izquierda que dicen no, la hostelería debería estar cerrada, y les sacan en terrazas, saliendo, tal, no sé qué, y dicen, bueno, estos que no quieren que vosotros os divirtáis se están divirtiendo ellos. Entonces yo creo que o la izquierda espabila un poco o van a pasarles por Que encima como un rodillo. alguien me explique qué ha pasado con Pablo Iglesias. ¿Cómo, o sea, yo no lo entiendo, tío. Este salto, lo de Madrid, no lo entiendo. O sea, esto que Uf, realmente... un que... melón ahora aquí, ¿no? No, pero joder, el melón. Están a hablar del Madrid y del Atleti. No, pero es que no entiendo, tío. Hay que decir que qué es la lógica. ¿Es ahí donde hay mayor acción voy o es que esto se va a caer y me escapo, tío? Yo creo que ve más bien es Zidane, ¿no? Más Antes bien, Zidane, yo siempre defiendo que Zidane dio el cabezazo porque no quería ponerle la medallita esta. Dice, Zidane no perdió. Se dio el cabezazo, se fue a su casa, se duchó y los otros estaban dando la mano. Él estaba ahí tranquilamente. Claro, eso es mi interpretación. Entonces Pablo Iglesias, yo creo que dice, hostia, me meto aquí, ya me escabullo, tal, me voy de aquí, me voy a mi casa antes de que se hunda todo y caigan las hostias. Vamos, yo la sensación que tengo es que se está escapando, ¿no? O sea, es más una fuga que... Porque alguien me decía, no, es que quiere estar donde está la acción y quiere ser importante. Y digo, hostia, yo lo veo como... Está abandonando aquí el barco a una velocidad, o sea, tenía que haber aguantado, no sé. Hombre, lo que dijo la oposición, que fue una crítica muy inteligente, es: tú hace un año estabas aquí diciendo que te ibas a encargar de la Agenda 2030 en los próximos 10 años. Te has durado uno. Sí, es sí. una persona que no te comprometes Claro, con tío. tal. Y ahí la han destruido totalmente. Claro, porque es verdad. y te tiras un año y medio esto y te vas luego a Madrid, lo dejas a medias y cuando te nombremos en Madrid vas a ir un año y te vas a ir luego a Leganés, porque vas a ser más importante alcalde de Galapagar, ¿no? Yo que sé, a Galapagar, sí. No, es que no lo he entendido, entonces ahí hay ¿qué pensamiento hay? O sea, ¿qué cálculo se ha hecho para hacer esto que va a acabar fatal, ¿no? O sea, no sé, a mí me sorprende mucho. O sea, le consideraba hábil, a fin de cuentas está ahí. No queréis, bueno. Bueno, pues después de este postre que ha consistido en una tarta de manzana y en una botella de licor de café que casi nos hemos acabado y que nos vamos a terminar ahora, cuando terminemos la emisión, quiero dar las gracias a vosotros, los que habéis querido venir. Vamos a despedirnos a la inversa de la entrada. Carlos, muchas gracias por la oportunidad de hacer el programa, gracias por venir. A ti estás haciendo un programa estupendo, me parece. Cuando me dijiste, me pareció una chaladura increíble lo de montar aquí. Se come bien, ¿no? Se come bien, se come en restaurante, es verdad, hemos comido. Muy agradecido por eso y sobre todo muy agradecido porque me hayas invitado a compartir Luego me mesa. dais los 9.50 A compartir Pero vamos, mesa. pero con mucho vamos, te doblo. Compartir mesa con dos personas como José Ángel y como Víctor que son espectaculares. Víctor, muchas gracias, no te conocía, pero te sigo tanto en las redes como en lo que escribes. Me gusta la caña que das a veces y
Y no sé, me gusta cómo escribes, vamos. Un placer y gracias a ti por la charla y por la comida. Y José Ángel, pues también muchísimas gracias a ti. Y por muchos más años escribiendo y sacando libros y compartiendo mesa, ¿no? Hasta infarto, yo os digo, tengo claro. Bueno, pues ya que hemos estado hablando de los 90, vamos a cerrar con una canción de un grupo mítico de los 90, como era NoFX.